15 minutos faltan para las 8 de la noche y está en línea María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta. Querida Evita, bienvenida. Buenas tardes, buenas noches, Andre, Víctor, Luis, ¿cómo están? Muy bien, contentos de tenerte como siempre en nuestro programa. Bueno, yo contenta también de compartir los martes con ustedes y hoy la verdad es que a lo largo del día fui cambiando el tema de la columna y tratando de poner en palabras algunas percepciones compartidas, me pareció que podíamos conversar sobre la ciudad sin gobierno, sobre la ciudad al desborde. ¿Por qué? Porque después de las PASO, en la ciudad de Buenos Aires hubo cambio de autoridades en algunos ministerios y organismos claves. En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Raidan reemplazó a María Migliore, y si bien esto pasó a finales de agosto, todavía ni siquiera actualizaron la página oficial del ministerio. En el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que es el organismo que tiene a su cargo nada más y nada menos que las políticas habitacionales porteñas, Carlos Pedrini, un antiguo funcionario del PRO, asumió la presidencia después de las PASO. Y la verdad es que no está claro si estos funcionarios son de transición o son quienes van a gestionar en caso que Jorge Macri sea elegido jefe de gobierno. En Rodrigo Bueno las obras están prácticamente paralizadas, las familias están en estado de asamblea permanente. Ayer tuvimos una asamblea en el barrio con más de 30 familias, las viviendas están en ruinas, las familias transitan la incertidumbre más absoluta porque no saben si sus viviendas van a derrumbarse, no saben si van a ser desalojadas por la Guardia de Auxilio y trasladadas por tiempo indeterminado a la pieza de un hotel, y la verdad es que hay un tendal de promesas incumplidas, un gobierno de salida y nadie a cargo. Hace un par de semanas también compartíamos en una columna los datos de pobreza y de indigencia en la ciudad. El 50% de las porteñas y porteños están en situación de indigencia, pobreza, vulnerabilidad o fragilidad. Y en el distrito más rico de nuestro país, el 10% de su población es indigente, es decir, pasa hambre. El 40% de las niñas, niños y adolescentes son pobres. En esta, la ciudad que tiene el mayor ingreso per cápita del país y uno de los más grandes de la región. Pero en paralelo, vemos cómo Buenos Aires se transforma en una postal, en una puesta en escena para quienes están de paso. El jefe de gobierno está deprimido. Los representantes del poder inmobiliario ya vienen planificando la siguiente etapa para la ciudad, de la cual ya hablamos en algunas columnas, sí, que es esta lógica o esta transformación de Buenos Aires a partir de la lógica de la turistificación. El circuito de la turistificación arranca en el norte de la ciudad, sigue por Puerto Madero, sigue con la reconversión del microcentro con importantes beneficios impositivos para los empresarios que construyan viviendas para alquiler temporal en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, continúa con el casco histórico Montserrat-San Telmo, que se ha transformado en un polo gastronómico a cielo abierto, por supuesto destinado al turismo, sigue en la Costanera Sur con esa nueva Dubái que quieren construir al lado del barrio Rodrigo Bueno, y finalmente el circuito turístico cierra en La Boca. Y entonces ahí podemos entender qué es lo que está pasando en Rodrigo Bueno con el desalojo de tantas familias. Y mientras tanto, los beneficiados de siempre siguen gozando cada vez de más beneficios. Los empresarios gastronómicos, aquellos que el gobierno ayudó en el contexto de la pandemia, siguen ocupando el espacio público sin pagar un solo centavo a la ciudad. Y el gobierno sigue destinando fondos públicos para ejecutar obras en el espacio público que permita ensanchar las veredas y maximizarle a este sector gastronómico las ganancias. Esa postal del circuito turístico es la contracara de lo que recién planteábamos, de la pobreza, de la indigencia, de la emergencia habitacional, de la emergencia ambiental. Porque en este contexto no nos tiene que llamar la atención que hace pocos días el gobierno publicara un nuevo informe sobre el estado de situación de los espacios verdes públicos. Un informe que la verdad tuvo bastante repercusión en los medios. Porque en esa lógica de la ciudad postal, el gobierno anunciaba 1.200 nuevos espacios verdes. Y lo primero que uno piensa es que vamos a tener 1.200 nuevas plazas. Pero no,
en realidad, en la lógica de transformar Buenos Aires en una ciudad no habitada, no hacen falta ni plazas ni parques. Por eso es que esos 1.216 nuevos espacios verdes públicos son, en su gran mayoría, canteros, veredas, derivadores de tránsito, canchitas cementadas o, por ejemplo, cementerios. Y en vez de bajarle, por ejemplo, impuestos a los comercios barriales, el gobierno, en esa lógica de beneficiar a los beneficiados de siempre, lo que hace es bajarle el impuesto a los ingresos brutos al sector agropecuario, a la megaminería, a la construcción o, como contábamos, ¿sí?, hace unos meses atrás, eliminar prácticamente el impuesto a la plusvalía urbana para los desarrolladores inmobiliarios. Por eso es que yo quería compartir esta percepción general, ¿no? Esta percepción de que estamos transitando un fin de ciclo, que estamos en un punto de inflexión y que es muy difícil encontrarle la vuelta. Y en ese sentido, a mí me parece que es importante que podamos plantearnos la posibilidad de abandonar el posibilismo, ¿no? De construir una nueva narrativa, pero en base a una agenda concreta, en particular para nuestra ciudad, para la ciudad de Buenos Aires. Una agenda concreta discutida con otras y con otros. A veces la vorágine de las campañas le quita tiempo a lo importante. Y eso de poder pensar con otras y otros cuál es la ciudad en la que soñamos habitar, yo creo, ¿sí?, que tiene que ser una de las prioridades más importantes. Así que me parece que de eso se trata. La verdad es que estamos un poco en vigilia en Rodrigo Bueno, porque mañana la Guardia de Auxilio seguramente desaloje a varias familias del barrio que en plena incertidumbre van a ser trasladadas por tiempo indeterminado a un hotel. Pero si bien esto está sucediendo hoy, ahora, en nuestra ciudad, también dentro de muy poquito, en nuestra ciudad vamos a elegir jefes o jefas de gobierno y me parece que es la oportunidad de terminar con 16 años de una gestión que nos trajo hasta acá y que es responsable de la emergencia habitacional, ambiental, urbanística y climática que la ciudad atraviesa y que no ha podido, además, poder dar respuesta a ninguno de los problemas estructurales que las porteñas y porteños tenemos. Yo creo que tenemos que poder adelantarnos a lo que el poder inmobiliario viene planificando respecto a la ciudad de Buenos Aires, esa lógica de la ciudad postal. Es muy importante que podamos adelantarnos y que podamos ser protagonistas de cómo queremos vivir en nuestra ciudad, para que nuestro presente y nuestro futuro no esté condicionado por los representantes de ese poder. Bien. Bueno, Evita, muchas gracias como siempre. Es importante también destacar que en este momento, lo dijimos hace un rato, pero para recordar que en Diputados se está sesionando por el tema de la devolución del IVA, pero también por la ley de alquileres, ¿sí? Exacto. Es uno de los temas centrales de la agenda. El Frente de Todos consiguió el quórum con ayuda de los partidos provinciales y bueno, hay sesión especial, hay otros proyectos también, producción de gas natural licuado, industria del calzado, bueno, hay un temario bastante extenso, todavía están tratando la devolución del IVA, pero bueno, vamos a ver cómo culmina el tema de ley de alquileres, porque hay dos proyectos, uno de mayoría y uno de minoría, y no se sabe todavía cómo van a estar los votos. Se cuentan minuto a minuto, pero todavía no se sabe. Totalmente, estamos con la incertidumbre de cómo cierre esa votación. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires el 45% de las familias son inquilinas y tienen enormes deudas que afrontar, así que es muy importante, ¿sí?, lo que resulte de la sesión de hoy en Diputados. Exactamente. Bueno, Evita, te mandamos un abrazo y muchas gracias como siempre. Un abrazo enorme y muy linda semana para todos, para todas. Nos encontramos el martes próximo. Eva Kutsovitis en la 530 se subió a la vuelta.